Eh, Mi nombre es Alejandro Silva y hoy vengo en compañía de mi colega Juan Manuel con el propósito de hacer un video tutorial un poco más dinámico en el que sea más un tipo tertulia que cualquier otra cosa. Este es nuestro primer video tutorial y vamos a tratar del módulo de elementos horizontales o de vigas y vamos a hacer pues como toda una estructura de este módulo del programa. Entonces le damos la bienvenida a Juan Manuel y ya continuamos con la presentación. Ok, listo, listo, Leandro, muchas gracias. Bien, básicamente lo que vamos a hacer es, como lo mencionaste, un repaso, un uso básico de la herramienta en cuanto a elementos horizontales o bien llamados vigas. Básicamente vamos a hacer un recorrido de todas las funciones que tiene la herramienta en cuanto a la manipulación de la información para poder trabajar con elementos tipo viga. Entonces, aquí como pueden ver, tenemos la interfaz de bienvenida. Cuando ustedes abren el programa, ustedes se van a encontrar con una interfaz como la estamos viendo en este momento. Es la página principal de Exacad. El programa tiene en la parte superior, como lo pueden ver, una serie de pestañas que dice principal, elementos verticales, elementos horizontales, próximamente cimentaciones. Básicamente aquí ya tenemos cargado un archivo, un modelo estructural ensamblado en un programa particular de análisis y diseño. Entonces, si lo que hacemos nosotros es pasar a la pestaña de elementos horizontales, damos clic aquí, como pueden ver toda la información en pantalla cambia. La cinta superior se acomoda para poder mostrar una serie de botones nuevos, con la cual ustedes podrán modificar la información o navegar a través de ella. Básicamente la cinta siempre se usa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces si recorremos vamos a poder ver que tenemos unos botones que permiten visualizar la información o mejorar la navegación. En este conjunto que dice acá navegación podemos también trabajar con zoom, las escalas horizontales también las podemos cambiar e inmediatamente vamos a pasar a este sector o este conjunto de botones que se llama piso actual. Entonces si yo despliego esta lista todos los niveles, puedo seleccionar uno y comenzar a trabajar con cualquiera. Por ejemplo, si yo paso al piso 10, si yo lo selecciono, el programa me va a mostrar la planta del piso 10. Como puedo ver ahí en la parte inferior izquierda, voy a ver con color negro todos los elementos que puedo utilizar para poder crear mis vigas. Adicional, como pueden observar, ya hay unos ejes planteados. Estos ejes se pueden modificar en cualquier momento. Para hacerlo simplemente yo me paro en la planta, doy clic derecho y en este botón que dice editar ejes, pues los puedo editar. Básicamente me va a aparecer este diálogo en el cual tengo dos tablas. Puedo editar los ejes paralelos al sentido vertical o lo que es el sentido y el paralelos al sentido horizontal que es el sentido X. Ingresamos las coordenadas en cada sentido para poder darle los valores de cada eje, damos a aceptar y vamos a poder visualizar esos, esos ejes en planta. En la Juan, parte superior, sí, contame. una preguntita. Las coordenadas de esos ejes, tanto vertical como horizontal, tienen que ser relativas respecto al punto de modelación del modelo estructural, ¿cierto? Sí, es correcto, es decir, si vas a ingresar, por ejemplo, voy a volver a abrir acá, si vas a ingresar una de estas coordenadas es porque estas coordenadas respetan los valores del modelo estructural, es decir, este 1.56 en X, que viene siendo este valor de acá, coincide con el modelo estructural. Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de ensamblar estas coordenadas. ¿Sí? Bueno, les iba a mostrar, si por ejemplo vamos a la parte superior de esta cinta y damos clic en el botón vista 3D, vamos a poder ver un modelo tridimensional interactivo, inmersivo, muy fácil de manipular, en el cual vamos a poder observar todos los elementos estructurales del modelo que acabamos de cargar. Entonces, este es un modelo un poco pesado, es un edificio de 30 niveles, 30, ¿sí? Como lo pueden ver ahí, es un edificio interesante. Podemos ver entonces todos los niveles quedan representados a medida que se hagan cambios, pues este modelo también los va a sufrir. Es un modelo muy interactivo, muy interesante de utilizar porque pueden
sumergirse en la estructura completamente, ¿sí? Y ver qué ocurre con ella. Es una experiencia adicional que les permite casi que vivir el edificio antes de que esté construido. Entonces, a través de esta estructura pues podemos manejar también toda la información de vigas, es decir, lo podemos hacer no solo a través de esta planta, sino también a través de esta interfaz tridimensional. ¿Sí? Si por ejemplo, como pueden ver, es bastante responsiva, tiene muy buena respuesta. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos en el piso 10, pues voy a conservar ese piso 10. Si por ejemplo yo tocara un elemento de este nivel, que es este, observen que voy a ver el mismo elemento resaltado en planta. Entonces, yo puedo ya sea crear los elementos desde acá, ¿sí? Seleccionando los elementos que yo quiero unir para trabajar con ellos, o pues sencillamente puedo hacerlo desde la planta. De la planta es una planta sencilla, pero es muy versátil, les permite a los usuarios seleccionar elemento por elemento. Por ejemplo, si yo presiono la tecla control y la dejo presionada y voy dando clic en los elementos que yo quiero unir, voy a poder unirlos de esta manera. O de una manera más rápida, más fácil, es si presiono clic izquierdo y lo dejo presionado, me va a aparecer este recuadro de selección en el cual voy a poder hacer esto. Observen que puede ocurrir que seleccionen elementos por accidente, elementos muy pequeños, pues simplemente puedo dar control presionado y dar clic a ese elemento y se desmarca. Recordemos también que podemos abrir esta vista en una nueva ventana. Se expande incluso el panel de información, como lo pueden ver aquí, y se puede trabajar de una manera un poco más, digamos, fácil. ¿Sí? Esa opción es muy útil para cuando existe una alta densidad de vigas en planta, ¿cierto? Que es típico en proyectos como centros comerciales, que no solamente se tienen en cuenta en vigas principales, sino que secundarias, y tener esa visualización en una ventana completamente nueva hace que nombrar las vigas sea un poco más fácil. Exacto. Cuando yo tengo estas... Sí. Qué pena, la otra preguntita es, en el caso de que el sentido de los tramos de las vigas no indiquen hacia la derecha, sino que estén en sentido invertido, ¿yo cómo puedo organizarlas para el diseño? Ok, sí, eso puede ocurrir. Digamos que este elemento, por alguna razón de modelación, haya quedado invertido. Tenemos la opción de, si doy clic derecho sobre la planta, una vez seleccionados los elementos, tengo esta opción que dice invertir extremos. Si yo la presiono una vez seleccionado un elemento, observen que la orientación de ese elemento me va a cambiar, ¿sí? Voy a ver que esa viga queda apuntando hacia el otro lado. Esto va a cambiar las condiciones principalmente de solicitaciones, porque lo que digamos está al lado izquierdo pues pasaría a estar al lado derecho. Los momentos, cortantes, torsiones, absolutamente todo queda invertido. Entonces es bueno tener eso en cuenta para saber qué ocurre con esa orientación. Entonces básicamente cuando el elemento viene así por defecto, pues lo seleccionamos, damos clic derecho y damos clic en esta opción que dice invertir extremo. De esta manera la idea es que todos los elementos siempre estén orientados como cabeza-cola, ¿sí? O punta-fin, de tal manera que vaya esa secuencia de armado de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, arriba a abajo, es decir, que todos los elementos estén, que no haya ningún elemento emparentado. Super. ¿Sí? Entonces básicamente lo que podemos hacer es nuevamente seleccionamos todos estos elementos, a reducir esto un poco, doy clic derecho aquí, unir vigas, y básicamente me va a preguntar en esta ventana que me aparece acá, cómo quiero llamar mi elemento. Lo puedo poner como yo quiera, realmente no tengo ninguna limitación, lo puedo colocar como viga. Por defecto siempre aparece B-, en este caso lo vamos a nombrar como está nombrado el eje, que sería B-1. Tenemos la opción de cargar los ejes. Puedo cargar los ejes que están en el sentido X o en el sentido Y. En caso de que no tengamos ejes, aquí nuevamente va a aparecer el botón para poder editarlos. Entonces es algo bastante dinámico que siempre va a estar ahí en caso de que lo necesitemos. En este caso vamos a cargar los ejes en el sentido Y o verticales, que serían A, B, C, D, E. Si le doy a aceptar, observen entonces que va a cargar inmediatamente la viga, un cajón vacío, ¿sí? Me va a mostrar a mí cuáles son los apoyos, las luces, los materiales, absolutamente todo lo relacionado con ese elemento. Observen que sigue resaltado el elemento en planta. Acabo de cerrar la otra planta, entonces inmediatamente vuelve a aparecer esta planta como estaba. Las vigas creadas van a aparecer en color azul, ¿sí? En este caso aquí está resaltada. Puede ocurrir a veces que al cargar los ejes
estos queden desde la coordenada 0. Pues es muy sencillo arreglarlo, simplemente nos paramos aquí en desplazar ejes. Yo sé que el proyecto tiene este eje centrado en ese primer apoyo, entonces básicamente como el apoyo mide 50 centímetros, simplemente lo voy a desplazar 25 centímetros a la derecha e inmediatamente ya me quedan ajustados todos los ejes. Este modelo fue ensamblado de una manera muy juiciosa, muy bien hecha, entonces tengo la certeza de que las luces y los apoyos que me están mostrando aquí son los correctos, entonces no habría necesidad de verificarlos. En caso tal de que por alguna razón las dimensiones del modelo no sean exactas, no sean precisas en cuestión de centímetros, pues recomendamos ir a la planta de su estructura y confirmar todas estas dimensiones. Al cambiar las dimensiones, Exacal no modifica las solicitaciones, ¿sí? Eso es algo importante porque puede que cambien unos par de centímetros, pero no por eso vamos a tener que reprogramar todos los momentos, todos los cortantes, no. El programa por defecto conserva todas esas solicitaciones. Entonces, una vez ya tengamos aquí un espacio de trabajo, vamos a desplazarnos hacia abajo. El usuario también puede, si se paran en los extremos de cada uno de estos cajoncitos, dar Juanma, clic qué pena, y voy a hacerte arrastrar. un paréntesis ahí antes de continuar, qué pena. Sí, claro. Si yo, por ejemplo, quisiera, una vez ya definida la geometría de la viga, quisiera dividir un vano porque, no sé, le llega una viga secundaria, o quisiera adicionar un vano, determinado vano, entonces un voladizo, si yo quisiera adicionar en la viga, ¿cómo lo podría hacer en la geometría? Ok, es bastante sencillo. Si yo, por ejemplo, por alguna razón tuviera aquí una viga que, eh, digamos, no quedó representada en el modelo, todo lo que ven aquí es que se cargó del modelo. Si por alguna razón eh, necesitan dividir ese vano, simplemente ustedes separan donde lo requieren dividir. Es decir, observen que hay una cota, siempre hay una abscisa que me muestra dónde estoy parado respecto al extremo derecho del apoyo. Como lo pueden ver ahí, siempre va mostrando esa abscisa y aquí arriba me va mostrando pues, la abscisa total. Lo que puedo hacer entonces es pararme donde yo quiero hacer el corte, digamos que yo lo quiero hacer en este punto. Obviamente se puede pues, cambiar eso en caso de que esta no sea exactamente la abscisa que necesitan. Damos clic derecho y vamos a encontrar unas opciones para modificar o trabajar con la geometría. Una de ellas es dividir vano. Si yo doy clic en dividir vano, observen que el programa automáticamente me da en un corte en ese punto. Me va a crear ese corte donde yo le pedí que me lo creara, no un poco a la derecha, no un poco a la izquierda, ese punto exactamente. Y voy a tener dos vigas, ¿sí? Un tramo a la izquierda y un tramo a la derecha. Observen que siempre que yo voy cambiando o me voy moviendo a través de todo este panel, a la izquierda tengo mi panel de geometría, ¿sí? Que me va indicando dónde estoy ubicado. Si estoy en el vano aquí de 504, me va a resaltar ahí donde estoy, me va a mostrar cuáles son las propiedades de base, altura, materiales, si hay ejes, en fin, me muestra absolutamente todo. Igual, si doy clic izquierdo sobre ese apoyo o sobre ese vano, me va a mostrar las propiedades de ese valor. Entonces, básicamente aquí lo que hicimos fue agregar ese corte inmediatamente en ese punto. Lo que vamos a hacer es desde esta misma tabla cambiar este valor. Por ejemplo, si yo quiero que sea 20 centímetros, ahí va a quedar ese apoyo. Ahora, si lo que se necesita es, por ejemplo, agregar no sé, un vano, por ejemplo, puede ser a la derecha de este en particular, o de cualquiera, realmente pues simplemente se paran en uno de los apoyos y lo que hacen es dar clic derecho y es a través de esa opción adicionar vano a la derecha. Van a observar que inmediatamente aparece un vano a la derecha del punto donde estamos parados. En caso pues de que esta sea la opción, observen que acá tiene una gran cantidad de opciones para poder editar la geometría. Si yo me paro en cualquier punto y doy clic derecho, van a ver que existen bastantes opciones para poder trabajar. Se pueden generar cortes, se pueden eliminar cortes, se pueden adicionar ejes donde estoy parado, dividir los vanos, si ese es el caso, pero como lo estábamos estudiando, se puede eliminar un vano o eliminar apoyos nulos. Como pudimos ver, hay bastantes opciones para poder editar la geometría. En caso de que todos estos cambios requieran eliminarse o deshacerse, contamos con una opción de deshacer bastante útil. En este caso vamos a volver donde está. Esto es una opción bastante buena. En caso de que cometamos errores, podemos volver a las condiciones previas. Como tenemos ven aquí una viga en la cual podemos trabajar, vamos a pasar entonces a los demás paneles. Por ejemplo, en el panel de momentos podemos visualizar los diagramas de momentos y resistencias que
a medida que vayamos colocando refuerzo, va a irse llenando y vamos a poder comparar esas resistencias con las solicitaciones. El refuerzo, vamos a poder entonces utilizar este panel para poder disponer el refuerzo en una serie de renglones gráficos. Estos renglones que se pueden editar, la cantidad se puede editar, le indican o le permiten al usuario colocar el refuerzo de una manera gráfica mucho más fácil. Estos no son renglones físicos, eso no es físicamente qué tanto va bajando en la viga, eso simplemente es una ayuda gráfica que le permite controlar al usuario qué barras se traslapan con qué otras barras, o para dar una sensación de que se cambia la sección. En el caso de que exista un voladizo, por ejemplo, podemos estudiar ese caso un poco más adelante, cómo los renglones ayudan a configurar ese tipo de esquematizaciones. Entonces, a través de estos renglones vamos a poder vamos a poder disponer el refuerzo longitudinal. Ahora, como pueden ver, hay una serie de advertencias aquí que cuando yo doy clic en una de ellas me va a decir qué está ocurriendo con ese elemento. En este caso, pues la cuantía de este elemento en la parte inferior y superior es inferior a la mínima requerida por el código. En este caso sería el código A6318 o inclusive el código regional NSR10. Hay unas provisiones pues adicionales que pueden acompañan al usuario para poder decidir si puede o no ignorar estas condiciones. Por ejemplo, que si el índice de demanda de capacidad es menor a 0.33, lo puede estudiar y considerar. Entonces son advertencias que van apareciendo a medida que el elemento se va modificando para decirle al usuario que está pasando algo, pero no le impide al usuario continuar. Entonces básicamente lo que podemos hacer aquí es, hay varias maneras de despiezar o de detallar el elemento. Una manera completamente automática, una manera semiautomática y una manera completamente manual. Podemos utilizar, por ejemplo, la opción semiautomática para empezar a colocar una base de refuerzo. Entonces vamos aquí al botón de diseño, en este apartado que dice refuerzo y diseño. Aquí nos vamos a ubicar nosotros para poder modificar todo lo que tiene que ver con el diseño del elemento. Voy acá donde dice colocar refuerzo longitudinal. Y básicamente vamos a confirmar que yo quiero colocar una base, por ejemplo 3 barras de número 6, 3/4 en este caso, en la parte inferior. Voy a colocarla en la parte inferior. Inmediatamente ya tenemos una base colocada. Voy a colocar una un poco más pequeña. Ahí está. La bajé a 3 número 5. Lo mismo para la parte superior, simplemente ajusto mi tipo de refuerzo, siempre quiero que sea continuo, quiero que el refuerzo esté traslapado o empalmado en los centros de los vanos. Quiero reforzar toda la viga del vano 1, que sería este, hasta vano 6, que sería este. Tengo las opciones, por ejemplo, de utilizar traslapos por fuera de zonas confinadas, en caso de que sea un requisito de disipación de energía. Puedo utilizar traslapos a compresión. Entonces me va a reducir esos traslapos o me va a utilizar unos traslapos no a tracción típicos, sino a compresión. Puedo también utilizar estas opciones que dice ajustar traslapos según F', según la resistencia al concreto. Básicamente nosotros desde las opciones del programa tenemos una tabla en la cual se indican cuáles son los traslapos y valores para utilizar por cada barra para un concreto base de 3000 o de 21 megapascales. Entonces, en caso de que haya una diferencia en los megapascales de las vigas, en la resistencia, como lo podemos ver aquí en los vanos, el programa automáticamente reduce o incrementa el valor del traslado. Entonces, si yo lo que hago es aplicar aquí, vamos a poder observar entonces que hay una base dispuesta de una manera muy rápida. Lo que puedo hacer entonces para poder continuar y poder atender estas regiones rojas, ¿sí?, que vamos visualizando en este diagrama, es a través de esa misma asistente. Puedo, por ejemplo, decirle al programa que me coloque una serie de ajustes de refuerzo, pueden ser de pulgada, 2 de pulgada, en el renglón 2, digamos en la posición superior, y quiero que sea ajustes en apoyos. Lo voy a dejar así. Entonces observemos que en cuestión de segundos ya tenemos una viga casi que completamente detallada. Voy a hacer lo mismo para la parte inferior. Bueno, en la parte inferior realmente no tenemos muchos requisitos. Realmente esto lo que podemos hacer es manualmente. Podemos, por ejemplo, hacer clic derecho en el panel de refuerzo y vamos a ver un montón
de opciones, todas destinadas a la edición de refuerzo de estribos y de refuerzo longitudinal, ¿sí? En la cual yo puedo, por ejemplo, agregar refuerzo longitudinal. Si doy clic aquí, observen que me va a aparecer esta barra, es una barra que puedo modificar si me paro en los puntos extremos azules. Si me paro en el extremo, en el centro, perdón, y arrastro hacia arriba la barra, puedo moverla y navegarla a través de los diferentes renglones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me paro en este punto y dejo el refuerzo acá, voy a poder, digamos, atender este pequeño momento que teníamos por acá. Juanma, qué pena antes de continuar. Tengo una pregunta. Ahorita hablaba de escalar los traslapos tanto superior e inferior. El programa tiene en cuenta cuando yo tengo que, por ejemplo, la norma me dice que si tengo 30 centímetros de concreto por debajo del traslapo, él me escala ese traslapo en el 30% adicional para refuerzo superior o el refuerzo inferior cuando está sometido a tracción. Él considera esos valores. Sí, cuando tienes 30 centímetros por debajo de este refuerzo, él va automáticamente a considerar ese valor. De hecho, hay muchas más opciones y, por ejemplo, vienen acá a la parte superior izquierda, en la parte de opciones, en la apartada de opciones. Aquí van a encontrar de entrada todos los valores que les estamos mencionando. De cada una de las barras, su nombre. Yo puedo cambiar el nombre y cambiar la representación gráfica de esa barra aquí. Qué área tiene, qué longitud de desarrollo tiene, ¿sí? Qué longitud de compresión tiene. Entonces aquí podemos ver todos esos parámetros que utiliza el programa para poder colocar estos traslapos. Aquí, por ejemplo, existe el tipo de traslapo que se va a colocar. Entonces, de acuerdo a la CI o a la norma NSR10, tenemos que existen dos clases de traslapos dependiendo de si es un elemento tipo viga o columna. Entonces, en este caso, tenemos por defecto asignados a las vigas traslapos clase B. Entonces, fuera de que se va a editar también el traslapo por la condición de los 30 centímetros bajo la viga, bajo la barra, también hay otras condiciones para poder editar esos traslapos, ¿sí? Igual el usuario puede darse cuenta cuál es el traslapo que utiliza el programa y modificar la tabla para tener una experiencia un poco más personalizada en caso de que así lo requiera, ¿sí? Bien, entonces continuando aquí lo que podemos ver es que siempre hay un elemento, digamos, siempre hay una barra seleccionada. Si yo nuevamente doy clic en esa barra, observen que la parte superior izquierda cambia. Estábamos en esta pestaña de geometría, ahora estamos en esta que dice refuerzo seleccionado. Va a cambiar para poder permitir al usuario cambiar todas esas opciones que tiene esa barra. Vamos a poder ver cuál es la longitud que tiene esa barra. Podemos redondear la longitud de esa barra en múltiplos de 5. Podemos editar su longitud ya sea hacia ambos lados, hacia un extremo, hacia el otro. Ahí se puede modificar la cantidad. Puedo cambiar la fila física en la que está. Esto sí es la fila física. Puedo cambiar el renglón en la que está. ¿Sí? Puedo cambiar el diámetro. Puedo editar qué ocurre a la derecha del elemento. Puedo editar si tiene un gancho a 90, a 180, recto, si tiene cabeza, si tiene un anclaje mecánico. En fin, puedo cambiar todas esas condiciones para mostrar, incluso al extremo izquierdo también puedo hacer lo mismo, para cambiar la configuración de refuerzo de esa barra. También me permite a mí anclar ese refuerzo. Si yo le doy aquí a anclar, rápidamente me va a tirar la barra hacia el extremo más cercano o hacia al apoyo más cercano. Voy a dejar como estaba esto, ¿sí? Bueno, qué pena. Antes de continuar, yo sí quisiera que, por ejemplo, hiciéramos un poquito de énfasis en diferenciar cuándo es fila, que es una posición física en la sección, y cuándo es renglón. ¿Sabes qué es una herramienta útil para este caso? Mostrar el escáner de la sección. Ok, Entonces listo. podemos mostrar el escáner y mostrar como, bueno, cuándo es en renglón y cuándo es en fila. Sí, de hecho vamos a hacer eso ya mismo. Vamos a colocar, por ejemplo, desde este botón de sección, lo que podemos ver es a medida que yo voy barriendo la viga, ¿sí? Me voy parando en cualquier ubicación, este formulario, esta ventana emergente me va a mostrar a mí cómo se va configurando ese refuerzo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en este punto en particular, esta barra número 8 está en otro renglón, pero aún así la podemos visualizar que está en la misma fila que en las barras 3 y 5, ¿sí? A medida que yo vaya avanzando voy cambiando esa condición. De hecho, hay algo que me gustaría incluso mostrarles acá, por ejemplo, y es, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Voy a
a eliminar todo este refuerzo y voy a distribuir el refuerzo inferior en dos camas, ¿sí? Entonces voy a decir que esto es 2 número 5 y una número 5, alternando los traslapos hacia el otro vano. Voy a cambiar el renglón. Claro, porque no haya congestión de traslapos en un Exacto, mismo punto. exacto. Entonces básicamente lo que conseguimos con eso es cambiar esa condición, ¿sí? Mm, Básicamente cuando hacemos eso, tenemos que decirle al programa, puede ocurrir este tipo de cosas, como lo pueden ver ahí, ese tema gráfico, que se salen las barras de la sección. Bueno, para corregir esto es simplemente a través de este botón que dice mostrar o ocultar configuración, es indicarle al programa cuál es el renglón base del refuerzo inferior. Entonces yo sé que mi refuerzo está ubicado tanto en el renglón 1 como en el 2. Entonces simplemente lo que hacemos es, en cada uno de los tramos que tenemos, cambiamos esta condición para decirle que el refuerzo está en el 1 y en el 2, todo separado por un guión. Vamos aquí al botón actualizar y nuevamente si me paro ahí vamos a ver que ya las barras no se salen de la sección, ¿sí? Bueno, para poder visualizar entonces qué es una segunda fila, si yo por ejemplo toco esta barra y le digo al programa que me baje o que me incremente la fila de este refuerzo y vuelvo y toco esa sección, como pueden ver, baja la fila física. Esa es la condición, la diferencia entre fila y renglón, ¿sí? El Exacto. renglón es simplemente una ayuda gráfica. Los renglones están en el programa precisamente para evitar congestión de refuerzo a la hora de exportar el despiece al DXF. Es decir, para que lo que se diseñe en el software, lo que se vea gráficamente dispuesto en temas de refuerzo, quede igual a lo que se exporta en el DXF, ¿cierto? Y que no haya pues ninguna congestión y no haya un tiempo adicional por parte de un dibujante o también del ingeniero en depurar en términos de dibujo ese despiece. ¿Sí? Bueno, hay otro tema que incluso aquí lo podemos visualizar. Observen que a pesar de que nosotros tenemos una restricción de que el valor máximo de la barra en longitud es de 12 metros, aquí tenemos una barra de 12,40. En este caso el programa está priorizando el traslapo sobre la longitud de la barra. Es algo que el usuario tiene que tener en cuenta. Entonces, en caso de que las luces sean grandes, sean más grandes, pueden ocurrir este tipo de situaciones que tienen que ser revisadas por el usuario, ¿sí? El Claro, programa, porque para un refuerzo inferior él no te va a colocar el traslapo en el centro. Él va a priorizar los traslapos donde la solicitud de atracción de la barra pues sea menor. exacto, listo. Bueno, continuando pues con el despiece, básicamente aquí tenemos un diseño bastante acertado. Lo que podemos hacer es rápidamente bajar el diámetro de algunas de los refuerzos para podemos optimizar un poco más este detallado. Básicamente a través de estas herramientas podemos hacerlo. Entonces observen que ahora tenemos un diseño bastante limpio, mucho más detallado. Lo que podemos hacer entonces en este momento es pasar a distribuir los estribos de este elemento. Entonces para hacerlo pasamos nuevamente aquí en esta opción de diseño y vamos aquí a colocar refuerzo transversal. Aquí esta ventana es un poco compleja, salen muchos datos, pero básicamente me está mostrando que hay tres zonas, unas zonas confinadas, unas zonas de transición y una zona central. El programa por defecto ya distribuye en esta tabla cada una de estas filas, es un vano, ¿no? Cada uno de estos. Entonces el programa por defecto ya distribuye en cada uno de esos vanos los estribos que se requieren en las zonas confinadas y en las zonas no confinadas o en las zonas centrales. En caso de que se requieran o se quieran utilizar zonas de transición, se pueden programar. A través de todos estos botones superiores, lo que se hace es volver a llenar esta tabla. Cuando esta tabla ya está lista, simplemente pasamos a distribuirlos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, una opción, yo quiero confinar todo. Entonces marco esta casilla y vuelvo a llenar esta tabla. Entonces el programa lo que va a hacer es nuevamente confinar básicamente todo. Como pueden ver, ya solo existe una zona central, pero con los parámetros de confinamiento completo, ¿sí? Ahora, si yo le indico al programa que no use zonas confinadas y vuelvo y lleno la tabla, entonces básicamente cambia esa distribución nuevamente, pero ya no se está considerando un confinamiento. Si yo le digo al programa que me confine los traslapos, entonces va a ocurrir que existen zonas en las cuales se van a confinar todos esos traslapos. Eso en capacidades de disipación de energía especial es bastante útil. Entonces,
por defecto vamos a dejarlo en la condición que trae, que es esta. Ahora, si necesitamos una de transición, le podemos marcar esta casilla y decirle al programa que, por ejemplo, utilice una zona de transición de, no sé, 5 estribos espaciados cada punto 15. Entonces me va a editar toda la tabla. Si yo la distribuyo así, como pueden ver, aquí van a estar los estribos de transición, como lo pueden ver acá, aquí están los estribos confinados. Entonces, en función de lo que vayan haciendo acá, ustedes pueden cambiar esas propuestas de una manera muy rápida. La tabla es completamente editable en caso de que lo requieran, entonces no tiene ningún problema en hacerlo. Podemos cambiar también la cantidad de ramas y el diámetro de los estribos, pero ya pues tenemos una propuesta bastante buena por parte del programa. Listo. Hay una manera también rápida de distribuir estribos, y es, si yo me ubico en un vano, doy clic derecho y voy aquí a la opción de estribos. Aquí existe la opción de distribuir estribos. Puedo pedirle al programa que me distribuya los estribos según estas combinaciones. Por ejemplo, si yo le digo centro, él simplemente me va a distribuir una serie de estribos no confinados. Si yo vengo acá y digo borde, centro, borde, vuelve y distribuye esos estribos de una manera confinada. Entonces es una manera también ágil de manipular la información. Observen que básicamente este elemento ya tiene sus diagramas de cortantes atendidos, sus diagramas de momentos atendidos. Es un elemento relativamente sencillo de manejar. Cuando ya tengamos los diseños listos, podemos pasar a una serie de verificaciones. Por ejemplo, diseño. Vamos a verificar las condiciones de requisitos de momentos. Son las condiciones de resistencia mínimas que tienen que tener el elemento. No se puede descompensar la resistencia a flexión de los elementos por condiciones sísmicas. Entonces, cuando hacemos esto y verificamos, vamos a observar que este diagrama de momentos va a cambiar levemente para verificar esas condiciones. Si el diagrama me va a mostrar zonas rojas, entonces voy a tener que atenderlas porque se estaba incumpliendo ese requisito. Vamos a dar clic aquí y, como pueden ver, de una manera muy sutil, algunos puntos cambiaron y otros se conservaron. Básicamente estamos cumpliendo ese requisito, es decir, estamos garantizando que la distribución de momentos a lo largo de toda la viga y cerca de los apoyos cumple con las condiciones de código. Esa verificación de la que estás hablando es de 1/3 en la parte inferior del nudo, ¿cierto? Sí. 1/3 para DMO, 1/2 para DES, 1/5 para DMO y 1/4 para DES, si no estoy mal, ¿cierto? Es correcto, sí, no recuerdo exactamente cuáles son, pero sí, son esas verificaciones las que se hacen, exactamente. Otra de las opciones que queremos explorar, que también queremos mostrarles, es el diseño automático completamente del elemento. Para poder hacerlo, simplemente vamos aquí a diseño, vamos aquí en diseño automático de viga. Aquí tenemos una serie de parámetros que vamos a llenarlos de la siguiente manera. Primero, ¿qué tipo de elemento es? Es un elemento principal, o sea, queremos que sea un detallado sísmico, o un elemento secundario que sea un detallado simplemente por cargas gravitacionales. ¿Qué tolerancia queremos manejar? En este caso no vamos a permitir un desfase o una diferencia de más del 5% en los refuerzos requeridos. Aquí van a aparecer las bases de refuerzo que vamos a utilizar en la sección. En caso de que yo cambie aquí a una base de 2 barras, el programa utilizará 2 barras para cumplir una cuantía mínima a lo largo de todo el elemento. Vamos a dejarla como 3. Aquí aparece la cuantía mínima que vamos a utilizar. Aquí aparece la longitud máxima de las barras a utilizar. Aquí me va a aparecer un listado de las barras que yo quiero utilizar. En este caso vamos a dejarla así como está. Lo mismo para los estribos. Me va a marcar qué estribos quiero utilizar. Y al igual que en el diseño asistido, aquí me aparece una serie de opciones de modificación, que donde quiero colocar los traslapos, si quiero modificar los traslapos por las resistencias de los concretos, si quiero utilizar traslapos a compresión, en fin, son las mismas condiciones. Podemos utilizar refuerzos de ajuste. Básicamente lo que va a hacer el programa es utilizar 2 filas máximo y utilizar grupos de a 2 barras. En este caso, pues esto se puede modificar para poder tener diferentes propuestas de refuerzo. También le podemos pedir al programa que verifique el desarrollo de anclaje con gancho, que es la longitud LDH en este caso. Y tenemos algunas opciones para los estribos, como confinar traslapos o usar zonas de transición. Exactamente lo mismo que teníamos en la otra metodología. Voy a dejarlo así por defecto y voy a distribuir un refuerzo. Observen que el programa entonces va a empezar a distribuir un refuerzo. Tenemos una segunda propuesta, probablemente mucho más optimizada que la que habíamos tenido de la manera manual, pero es muchísimo más rápida, ¿sí? Entonces,
Una vez ya tengamos nuestro refuerzo colocado, lo que podemos hacer entonces es pasar a verificar las condiciones de momentos, los requisitos de momentos y los requisitos de cortantes plásticos. Estos son análisis post diseño. Entonces vamos a verificar estas condiciones de momentos, simplemente doy aquí clic y lo que ocurre, que no alcanzamos a percibir, es que el diagrama de momentos va a cambiar ligeramente para poder atender esas condiciones, ¿sí? Esas condiciones son las que nos permiten a nosotros verificar que la viga en sus extremos tenga la tercera parte del momento que está ocurriendo en ese apoyo, o la quinta parte del momento que ocurre en todo el elemento. Son unos valores puntuales, dependen del grado de disipación de energía que tiene el elemento. Entonces, si vamos a visualizar con calma, ahí hubo una reducción, no sé si lo alcanzaron a percibir ahí. Ahí se alcanza a percibir que hay un cambio en esos momentos precisamente para cumplir esos requisitos. Una vez ya tengamos los diseños a flexión listos, pues vamos a pasar entonces al diseño, a la verificación de cortantes plásticos o cortantes por capacidad. Damos clic aquí, el programa nos va a arrojar esta ventana en la cual vamos a poder visualizar vano por vano. Aquí está vano 1, vano 2, y en 11 estaciones que se divide cada uno de esos vanos vamos a poder visualizar entonces qué carga viva tenemos en ese vano, qué carga muerta tenemos en ese vano, cuánto valen o qué valor tienen las solicitaciones sísmicas en ese vano, qué cortante por capacidad o cortante asociado a la resistencia a momento del tramo tenemos en cada uno de esos de esas coordenadas, de esas estaciones de control. Y ya lo que hace aquí el programa es hacer una serie de ejercicios para obtener cuál es la resistencia cortante de diseño. Entonces, en este caso tenemos una resistencia asociada a un factor de sobreresistencia, en la cual lo que hacemos es mayorar los cortantes sísmicos por un factor de sobreresistencia especificado en el programa, utilizando las cargas gravitacionales y, como les digo, mayorando pues este factor de sobreresistencia. El segundo es utilizando el cortante, digamos, plástico más las cargas gravitacionales, nos daría esto. Y finalmente lo compara con el cortante de análisis, es decir, de dónde el modelo de donde viene esta información, pues tiene un cortante de diseño que es básicamente este. Entonces lo que va a hacer el programa es encontrar, según las condiciones de disipación de energía, cuál es el cortante que se debe utilizar en cada caso. Entonces, una vez hecho esto, el diagrama de cortantes que estamos viendo acá también va a cambiar. Cuando lo cierre, levemente cambió. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahí podemos ver que cambió, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ocurre es que al hacer esta verificación, cambian esas condiciones de cortantes. Como podemos ver, continúan estando las resistencias mayores que las solicitaciones. Entonces, este elemento podemos darlo por diseñado, por listo. Bueno, una última preguntita en ese diseño cortante. Cuando el cortante plástico es superior al cortante de análisis, la norma me dice que uno debe alterar el phi que castiga la resistencia que puede suministrar la sección al cortante. ¿El programa lo hace? Sí, así es. Cuando vamos aquí a esta ventana nuevamente y aquí podemos visualizar incluso cuál es el phi que está utilizando el programa para poder definir esa resistencia. Entonces, en caso de que ocurra esa condición que acabas de mencionar, el programa va a cambiar ese phi, que de hecho también lo podemos cambiar desde las opciones. Aquí está, qué phi queremos utilizar para cortantes estáticos y qué phi queremos utilizar para cortantes sísmicos. E inclusive podemos ir un poco más allá y modificar los factores de reducción de resistencia a flexión y cargas axiales. Una cosa más que también queremos enseñarles es que así como se puede modificar el refuerzo al darle clic en él, también se puede hacer con los estribos. Si damos clic en los estribos, observen que va a cambiar también esta ventana, en la cual me va a aparecer una serie de parámetros que controlan lo que ocurre con este estribo. Igualmente, desde aquí lo que puedo hacer es cambiar la cantidad de estribos, cambiar su separación. Observen que aparece una advertencia. Si le doy clic, me aparece separación de estribos mayor a permitir. Entonces es interesante que el programa va asistiendo al usuario, pero no impide el uso del programa. Entonces, básicamente ya tenemos un elemento que está listo para generar su impresión en un archivo CAD. Lo que podemos hacer también es generar una serie de cortes. Yo puedo generar cortes por acá o por acá, las que uno quiera. Y a la hora de imprimir, si yo por ejemplo veo aquí este elemento, voy acá a imprimir, me va a generar en un archivo
me va a mostrar el despiece CAD de ese elemento. ¿Sí? Como podemos ver, aquí están las secciones, aquí está todo el refuerzo. Es una presentación que trae por defecto el programa, no es la única, tiene una gran cantidad de opciones de personalización, desde las opciones. Podemos ir aquí a las capas y notaciones CAD, entonces podemos cambiar todas las capas que nosotros tenemos, las escalas, los textos, cómo queremos mostrar la información, cómo queremos mostrar las barras, los diámetros, cómo queremos que nos aparezcan las cajas de refuerzo, qué tanta separación tengo en las cajas, en fin, absolutamente todo eso está. Aquí lo van a poder modificar para personalizar su presentación final. Bien, hay otros análisis que podemos hacer una vez ya el elemento está detallado, y es pasando a este grupo que se llama análisis y deflexiones, en el cual podemos estimar las deflexiones. Por ejemplo, si damos clic aquí, el programa va a estimar las deflexiones máximas de este elemento. En este caso están en 25 centímetros, 24.9 milímetros, que sería la máxima, ¿sí? Entonces podemos observar primero las deflexiones a corto plazo o instantáneas, que son estas rojas causadas por las cargas vivas, y las deflexiones a largo plazo, que son estas azules. Si le decimos al programa que nos marque límites de deflexiones, vamos a poder ver los límites tradicionales de la luz partida entre 240 o entre 360 o entre 480. En este caso estamos cumpliendo para la luz que tiene la deflexión más grande, estamos cumpliendo L sobre 240, pero no estamos cumpliendo ninguna de estas dos. En caso de que se requiera cumplir una de estas dos, pues vamos a tener que o incrementar la sección o incrementar el refuerzo. Si yo, por ejemplo, tengo un refuerzo aquí adicional, vamos a copiar este refuerzo. Nos vamos para acá, vamos a cambiarle esto a unos 5 metros, un poco más largo, y vamos a utilizar unas barras, no sé, 2 número 6. El elemento se vuelve más rígido. Entonces, si yo voy aquí y vuelvo a presionar actualizar deflexiones, observen que ya me está cumpliendo deflexiones con haber agregado un refuerzo adicional, ¿sí? Entonces este refuerzo no se utiliza para nada en flexión, pero sí se utiliza para rigidizar el elemento. Él hace una transformación de la rigidez considerando el aporte del acero, ¿cierto? Exacto, es decir, incluso hay otra opción que está aquí, que es mostrar diagrama momento-curvatura instantáneo. Entonces básicamente lo que nos va a mostrar esta herramienta es que donde estemos parados, él va a construir un diagrama momento-curvatura. Este diagrama hacia la izquierda es un diagrama para momento negativo, y este diagrama hacia la derecha, hacia abajo, es un diagrama para momento positivo. La intersección de los ejes azules es el 0, 0. Las líneas punteadas son las resistencias nominales, últimas, perdón, y las líneas rojas son los momentos actuantes en ese punto. Entonces observe que, por ejemplo, cuando yo estoy cerca de los apoyos, los momentos, el momento negativo, en este caso es alto, en este caso pues el momento positivo también es alto por unas condiciones sísmicas, pero a medida que me voy acercando hacia el centro de la luz, voy teniendo momentos que, vamos a una viga que tenga un momento acá, unos momentos en el centro de la luz un poco más grandes, y a medida que me voy acercando a los apoyos, tengo momentos negativos un poco más grandes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es, el programa va construyendo un momento de curvatura dinámico, en el cual puedes estudiar todos estos parámetros de qué área efectiva de acero tienen, tanto pues, superior como inferior, qué está ocurriendo con la resistencia cortante, a torsión, qué esfuerzos se están generando en el punto particular, esfuerzos a cortante y torsión en el punto en el que se está estudiando. Entonces básicamente el programa lo que hace para construir estas deflexiones es obtiene las curvaturas de estas distribuciones para las cargas vivas y para las cargas muertas. Entonces, básicamente donde sea que se esté en este diagrama, pues se obtiene una curvatura asociada a un momento. Se encuentra entonces una serie de curvaturas distribuidas en todo el elemento. Entonces sabemos cuánto vale la curvatura en esta posición, en esta. Entonces básicamente lo que hace el programa es utiliza una doble integral de esa distribución de curvaturas para encontrar estas deflexiones, ¿sí? Entonces es una estimación bastante aproximada de las deflexiones, al menos utilizando las secciones más acercadas a la realidad, ¿sí? Entonces claro, es un modelo que hemos implementado en Hexacad para poder estimarla de una manera mucho más racional, no solo pues con métodos que modifican la rigidez, sino realmente con
lo que se estima es la rigidez más acercada a ese elemento. Entonces, considerando el estado de fisuración real del elemento, pues exacto. considera el módulo de rotura, que ahí lo podemos ver en la gráfica de Exacto, de sí. curvatura, ¿cierto? Cualquier momento que automáticamente supere esa condición de rotura que viene estando por acá, de fisuración inicial, pues eso inmediatamente va a quedar reflejado en este modelo. Entonces es un modelo muy interesante para poder estimar estas deflexiones. De esta Bueno, manera, aquí, qué pena, ahí resaltando dos parámetros importantes de esa ventana de momento de curvatura, puedes abrirlo nuevamente. Que esta ventana nos arroja los índices de demanda, capacidad, flexión del elemento. Pues ese parámetro es importante tanto para momentos resistentes negativos y positivos, dado el caso de que en el elemento se requiera redistribuir momentos en la viga, ¿cierto? Eso por un lado. Y dos, también arroja el parámetro phi, que es el parámetro que te indica si la sección está controlada por tracción o si el phi se está alterando, para indicar si la sección está controlada por compresión o es una sección frágil. Es que eso es un exacto. tema importante a la hora del diseño de los elementos o cuando hay una alta congestión de refuerzo en los nudos. Exacto, inclusive aquí vamos a ver si lo logramos apreciar. Por ejemplo, aquí subí exageradamente el refuerzo del momento negativo. Se ve que aquí aparecen una serie de advertencias. Si yo doy clic a esta advertencia, aquí me está indicando no controlado por tracción. Phi es 0.85, es decir, este elemento ya, no, ya es una sección sobre reforzada. ¿Sí? Entonces, inmediatamente aparece esa advertencia. Aquí podemos ver efectivamente que el phi, ahí podemos estar claro que el phi no es diferente a punto 9, en este caso es el límite que se considera para que la sección esté controlada por tracción. Entonces es interesante porque el programa también acompaña al usuario en la toma de decisiones, no es simplemente un detallador de refuerzo. Es un programa que le sirve para tomar decisiones bastante Exacto. avanzadas. Entonces en este caso ya tendríamos listo esta viga, ya la podríamos generar, pues ya la habíamos generado previamente, pero bueno, ya tenemos entonces una de las vigas atendidas. Juanma, no, sí que por ejemplo quisiéramos explicar cómo atender de manera práctica las resistencias, pues las demandas a torsión en el elemento. Espérame, ¿Cómo yo lo busco un podríamos elemento hacer? que tenga torsión por acá. Bien, estudiemos entonces cómo diseñar la torsión de los elementos. Si bien podemos ver que aquí estamos atendiendo todas las solicitudes a cortante y a flexión, no estamos atendiendo las torsiones. Observen que tenemos un diagrama de torsiones sin atender. Entonces, la filosofía en Exacat para poder diseñar la torsión es destinar un refuerzo para atender las torsiones. ¿Sí? Los refuerzos más efectivos para atender las torsiones son los que se encuentran pues, en el perímetro de la viga, de la sección de la viga. Por esos puntos comienza la fisuración. Y ese refuerzo en toda la piel de la viga, pues por así decirlo, es el que es más efectivo para atenderlo. Entonces, básicamente tenemos que añadir un refuerzo en Exacat para poder diseñar a torsión estos elementos. Pero es muy sencillo. Entonces, lo que podemos hacer es vamos a agregar un refuerzo. Voy a partir de lo que ya existe, voy a copiar esta barra, copiémosla, dupliquémosla y vamos a ponerlo en el renglón 4. Lo que vamos a hacer, entonces voy a agregar dos barras que sean, por ejemplo, número 3 y no me interesa que se vayan hacia el lado izquierdo, voy a anclarlo aquí, listo, voy a extenderlo hacia allá. Bueno, esto es una barra entonces que yo quiero destinar a flexión. Entonces lo que voy a hacer es, vengo a esta casilla y la marco como usar a torsión. Entonces observen que cambió la resistencia al momento que había acá, ya se sacó de la resistencia a flexión. Lo que vamos a hacer entonces es ubicarla en una fila un poco más inferior, que sea como una cara lateral. Básicamente vamos a ponerla en la tercera fila, pues. Entonces vamos a agregar también una en la parte inferior para dejar una sección un poco más balanceada. ¿Sí? Entonces básicamente lo que tenemos ahí es, si yo me paro acá en la sección, en el barrio de la sección, voy a ver entonces unas barras número 3, como lo pueden ver ahí, en las caras. Esas barras van a estar destinadas a resistir torsión y no vamos a quitarle resistencia a flexión a las demás. Entonces básicamente para poder darle resistencia a flexión a este elemento, perdón, a torsión, lo que vamos a hacer entonces es completar el par
de resistencia con los estribos. Es decir, no solo es el refuerzo longitudinal el que va a aportar resistencia, sino el par longitudinal estribos. Entonces, una vez ya tengamos este refuerzo longitudinal añadido, si yo por ejemplo toco este refuerzo de estribos, aquí vamos a ver una casilla que dice porcentaje de refuerzo cortante destinado a resistir torsión. Entonces vamos a subirlo, a comenzar a subirlo, y como vamos a ver, empieza a incrementar la resistencia a torsión y reduce la resistencia cortante. ¿Sí? No actúa en simultáneo. Así es. No, exacto, no actúa. Entonces vemos acá, aquí, vamos a subirlo. Ah, perdón, no, aquí no tengo absolutamente nada. Aquí también tengo que añadir ese refuerzo. Vamos a agregarlo rápidamente. Vamos a quitar esto. Ahí está. Y pues tenemos que hacer lo mismo para el estribo al medio. Aquí va subiendo. Ahí está. Básicamente ya tenemos unas resistencias mínimas a torsión que nos permiten atender este elemento en su totalidad. Las barras que quedan asistidas o que son destinadas para resistir torsión están marcadas por una T. En el detallado van a verla como una T, ¿sí? Que son barras que tienen unas ubicaciones particulares. Es interesante decirle al usuario pues, que obtenga una serie de cortes en donde eso ocurra. Vamos a añadir otro corte por acá. Si yo imprimo entonces este elemento, vamos nuevamente a hacer acá. Aquí va a aparecer ese elemento. Aquí, como lo podemos ver entonces en la sección A, van a aparecer estas barras que están destinadas a resistir torsión. ¿Sí? Aquí están las barras marcadas con T y por aquí están las barras en el centro. Super. Finalmente lo que tenemos aquí es el archivo CAD tal como sale de Exacad después de haberlo impreso. Entonces básicamente lo que podemos ver es que ya trae una serie de capas, una serie de estilos, todos los calibres ya están ajustados, de tal manera que si yo copio este elemento y lo llevo a un plano que ya tenga por defecto todas las capas configuradas, todos los estilos ya cargados, al pegarlo, pues este va a ser mi resultado. Voy a ver inmediatamente cómo va a cambiar la presentación del elemento, ¿sí? Voy a ver entonces que no tengo una cuestión de refuerzo, se ve claro cada uno de los textos. En algunos casos pues podemos visualizar que hay algunas cotas, pero esto lo podemos de hecho modificar directamente desde Exacad para evitar este tipo de incidencias. Sin embargo, es muy sencillo hacerlo a mano, ¿sí? De una manera muy fácil, para que también tengan en cuenta todas las cotas que salen en AutoCAD son cotas reales, no son explotadas, no son textos. Entonces, si requieren alguna modificación, es muy fácil hacerlo, ¿sí? Observen que al cambiar el valor de longitud de la cota, cambia su valor. Entonces, básicamente, este es el resultado final que podemos obtener con Exacad. Es un resultado bastante bueno, un resultado con muy buena calidad, con las secciones, ¿sí? Que podemos utilizar para presentar nuestra información. Si por ejemplo vamos a generar una impresión de esta viga para que podamos visualizar, es una calidad muy buena, ¿sí? Entonces es una de las ventajas que tenemos con Exacad, la limpieza de los despieces, la calidad final, los detallados de los refuerzos, en fin, hay una gran cantidad de opciones que tenemos. Bueno, y ya para finalizar este video tutorial, lo que vamos a hacer es que recogimos todas las preguntas que nos han hecho los usuarios y junto con Juan Manuel vamos a resolverlas propiamente en el manejo del programa, ¿cierto? Entonces, una de ellas y que no las abordamos en el video tutorial es si nosotros quisiéramos exportar las cantidades y reportes de diseño de las vigas, ¿cómo lo podríamos hacer? Claro, existe un botón, es bastante sencillo de hecho. Simplemente lo que hacemos es, desde aquí imprimir, existe la posibilidad de obtener las cantidades. Lo podemos ver acá. Van a aparecer todos los elementos que tienen refuerzo, en este caso solo hay un elemento que solo detallamos. Y va a aparecer en una tabla a la izquierda
el refuerzo longitudinal y la tabla a la derecha todos los estribos y los pliegues. Tengo la posibilidad también de exportar todo esto, toda esta información a Hexacad Qt, en el cual podremos crear cartillas de figuración, estudiar en detalle la distribución de los pesos de los elementos y también poder cuantificar de una manera mucho más detallada todos los insumos de refuerzo que se requieren por cada elemento. Listo. Y el tema de la generación de los reportes de diseño, ¿cómo lo podemos hacer? Igualmente, desde la cara, desde el botón imprimir, existe el botón de reporte de diseño, el cual lo que hacemos al darle clic es que inmediatamente el programa va a comenzar a crear un archivo tipo Word. Entonces es necesario que el usuario tenga Office instalado, en el cual se van a mostrar elemento por elemento todas las solicitaciones, los refuerzos, las condiciones de la geometría, absolutamente todo. Bueno, Si no, listo. Ya aquí ha terminado de generar el reporte. Dice que se ha creado un documento en Word activo. Entonces buscamos el archivo. Aquí está. Esto será lo que aparece. Entonces te aparecerán una serie de tablas que muestran vano por vano cuáles son los materiales, cuáles son las secciones, qué momentos se tienen negativos en tres estaciones, que es inicio, slash mitad, slash fin. Entonces tenemos que para el vano 1 tenemos un momento negativo en el inicio, un momento negativo en la zona central y un momento negativo en la zona en el extremo derecho, en el fin. Lo mismo para momentos positivos, para cortantes, para torsiones, qué acero se tiene inferior atendiendo ese refuerzo, qué acero se tiene superior atendiendo, perdón, esas solicitaciones, qué acero superior se tiene atendiendo esas solicitaciones y qué acero transversal en centímetros por cuadrados por metro se tiene. ¿Sí? Entonces básicamente así va a aparecer el reporte, es una extracción de la información de diseño real del elemento. Entonces este funciona como una memoria de que puede reproducir las condiciones de diseño que estamos visualizando aquí. listo. Y pasando a la otra pregunta, yo quisiera saber cómo yo puedo visualizar en una viga que tenga diferentes tipos de sección, es decir, que yo tengo una viga de 30 por 35 en un tramo, de 40 por 50 en otro tramo. ¿Cómo gráficamente yo puedo manejar esta condición en Hexacad? Claro, mira, por ejemplo, supongamos que a esta viga vamos a crearle un vano adicional. ¿Sí? Vamos a decir que agregar a la derecha, voy a agregar aquí y voy a crear una viga un poco más alta, digamos de 70 centímetros de profundidad. Vamos a ver entonces que cambia aquí la percepción de altura. Vamos a bajar esto un poco. ¿Sí? Voy a seleccionar la viga nuevamente porque aquí está. Entonces básicamente tenemos, voy a eliminar este apoyo aquí que no me sirve. Básicamente tenemos entonces una viga que es mucho más profunda, no vamos a poder doblar el refuerzo y nos gustaría tener como esa percepción de que el elemento cambia de sección. Entonces lo que podemos hacer aquí es, vamos a hacer lo siguiente, vamos a desplazar todos estos elementos hacia arriba. Hay una opción interesante que vamos a mostrar en este momento y es que todos los refuerzos que estamos utilizando, tanto estribos como refuerzo longitudinal, quedan plasmados en esta tabla. Por ejemplo, si me paro en la tabla de refuerzo longitudinal, voy a poder visualizar cada uno de los refuerzos. Si yo toco un refuerzo y le doy a actualizar, inmediatamente me lo va a seleccionar. Entonces puedo ver todas las propiedades de ese refuerzo. ¿Sí? Esta tabla se puede llevar a Excel, se puede copiar, es muy fácil de manejar. Lo mismo pasa con los estribos. ¿Sí? Tengo la misma información para los estribos. Entonces lo que puedo hacer en este momento es que si yo quiero subir este refuerzo de nivel, pues lo que voy a hacer es voy a buscarlos y voy a subirlos de nivel. Si yo, por ejemplo, vamos a ver si los logramos encontrar. Listo, son todos estos. Entonces, si yo quiero modificar, llevar esto al nivel 2, observen lo fácil que es. ¿Sí? No tengo que seleccionar uno por uno, sino que simplemente a través de esta tabla lo podemos hacer. ¿Sí? Bueno, esa opción que colocaste de poner dos de manera simultánea, como nos podemos detener un poco en explicarle a la gente cómo hacerlo. Ok, listo, mira. Todas las tablas de Hexacad tienen la opción de replicar datos. Es muy sencillo. Para poder hacerlo, te paras en el dato que quieres replicar.
¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero replicar, si yo aquí escribo, por ejemplo, un 3, ¿sí? Y quiero replicarlo hasta este punto, lo que puedo hacer entonces me paro en la celda que quiero replicar y selecciono la celda hasta el final que quiero que tome ese mismo valor. Una vez seleccionado esto, desde la celda que yo quiero utilizar como origen, presiono Enter. Inmediatamente va. Con control sostenido lo dejo No, la selección. basta con que le des escribas, por ejemplo, yo aquí presiono 2, lo arrastras, seleccionas la celda que yo quiero utilizar, luego arrastro, selecciono arrastrando, pero no tengo presionado control ni nada, simplemente selecciono la celda que yo quiero perfecto. y doy enter. Y así Ok. básicamente funciona. Listo. Listo. Entonces, como podemos visualizar, tenemos un espacio aquí de trabajo. Entonces, digamos que la sección cambia únicamente hacia abajo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta opción? Voy a decirle a este refuerzo que se ancle. Lo mismo voy a hacer con este, que se ancle. Anclar a la derecha. Hay otra cosa, démosle clic aquí. Este elemento no tiene material. Ahí está. Y lo que queremos hacer aquí entonces es dar la sensación de que hay un cambio de sección. Entonces lo que podemos hacer es, puedo replicar esta barra, puedo traérmela para acá, agreguemos el gancho y anclemos a la derecha. Voy a incrementar el diámetro y voy a redondear la barra. Ahí está. Inclusive agreguemos estribos, rápidamente podemos venir acá y agreguemos estribos. Ahí tenemos un diseño completo. Entonces observen que podemos tener esa sensación de que esta viga es mucho más alta, aparte de tener pues un despiece mucho más, una sección más profunda. Aquí también estamos evidenciando eso. Al imprimir la viga, si yo vuelvo a generar el DXF de ese elemento, vamos a poder observar eso. Queremoslo acá. Aquí vamos a poder visualizar, entonces voy a apagar esos apoyos. Aquí vamos a poder visualizar esa condición, ¿sí? Aquí podemos ver entonces que hay primero hay un cambio de sección, ¿sí? Aquí está consolidada la sección y la otra sección también está aquí denotada. Y segundo, vamos a ver entonces esa fila, ese renglón nuevo, perdón, ese renglón que estamos viendo diferente. Entonces esto le aclara al constructor o a la persona que vaya a trabajar con este elemento de que evidentemente acá hay un cambio de sección, a pesar de que está soportado también con las cotas que están acá mostradas, hay un cambio de sección, hay un cambio de estribo. Automáticamente el programa define la tipología del estribo. Esto se puede editar, no necesariamente es T1, puede ser solo 1 o puede ser E1, lo que sea, lo que el usuario considere. Y aquí inclusive podemos generar una sección, otra sección, si la cortamos acá y generamos nuevamente la visualización de ese elemento. Cuestión de segundos podemos ver nuevamente la nueva sección de ese elemento. Aquí quedó. Aquí queda la sección E, que está cortando un elemento de 70 centímetros de alto. Entonces básicamente el programa tiene en cuenta todas esas características. Muy útil esa función. Así es. Bueno, Juanma, y continuando con la siguiente pregunta, quisiéramos saber cómo yo puedo copiar información en Hexacad. Pues no tener que empezar un diseño desde cero, sino aprovechar lo que yo ya diseñé en otros elementos que tengan condiciones de diseño similar. Claro. Bueno, hay dos maneras de hacerlo, de hecho. Una es, por ejemplo, yo quiero... Pon la otra así. Por ejemplo, yo quiero... yo creo este elemento. Vamos a crear un elemento. Y voy a unir este elemento. Voy a decir que esta es la viga C. Perfecto. Voy a cargar esto. Okay. Listo. Entonces, supongamos que yo tengo otro proyecto con unas condiciones similares y me quiero traer ese elemento acá. Pues lo que podemos hacer es simplemente desde este botón copiar. Hay dos maneras de hacerlo, entonces es selecciono los parámetros que yo quiero y en función de eso me va a aparecer los elementos que tengo disponibles para copiar. En este caso solo tengo la viga B1 que acabo de copiar y pues tendría que seleccionarle básicamente refuerzo, sería lo único que me permite copiar, porque si marco geometría me va a aparecer esta advertencia de que no hay elementos con las mismas geometrías. Entonces eso es uno, y selecciono en la lista desplegable la información
la viga de origen y la información la marco, que es lo que quiero copiar. Pero alternativamente puedo, por ejemplo, cargar un archivo y seleccionar un proyecto en particular. Esto lo podemos cortar pues como para acelerar. No, esto es multifamily. Puedo seleccionar un archivo, básicamente cuando lo termino de seleccionar, puedo marcar entonces que quiero copiar. Puedo traerme la geometría, mi resistencia de concreto, mis refuerzos, y voy a tener todo el banco de vigas disponibles. En este caso, pues si me quiero traer la misma viga, sí, por ejemplo, la voy a traer de otro proyecto, inmediatamente voy a tener todo ese elemento eh, completamente detallado, ¿sí? Como lo pueden ver aquí, se lo trabajo desde otro proyecto. Esto es una opción muy interesante para poder trabajar. Ahora hay otra opción. Bueno, Alejo, no sé si aquí mencionamos lo de rangos de una vez. Sí, Bueno, hay otra opción de trabajo muy interesante y es que si tenemos la garantía de que hay elementos idénticos o por lo menos muy iguales, por así decirlo, en altura, lo que podemos hacer es crear ese elemento y replicarlo muchas veces. Por ejemplo, en este proyecto sabemos que puede ser desde el piso 11 hasta el piso 20 son idénticos los niveles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos vamos aquí a rangos de trabajo. Aquí en definir espacio de trabajo vamos a habilitar el espacio de trabajo. Y vamos a seleccionar desde el piso 11 hasta el piso que sabemos que nos permite trabajar. Vamos hasta el piso 20. ¿Sí? Y le vamos a aceptar. Básicamente lo que va a hacer el programa en este caso es bloquear el espacio de trabajo en esos niveles. Entonces lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, vamos a trabajar esta misma viga, ¿sí? Voy a crearla. ¿Sí? En este momento el programa está creando esa viga en los niveles superiores, ¿sí? Entonces eso ayuda bastante a la hora de replicar la información. Entonces, por ejemplo, una manera de poder trabajar en este caso es generar una base o un diseño automático. Por ejemplo, vamos a diseñar automáticamente este elemento, ¿sí? Ok, listo, ya tenemos este diseño automático y lo que vamos a hacer es entonces replicar. Vamos a rangos y vamos a replicar la geometría, el refuerzo y los estribos. En este momento acabamos de replicar en todos los pisos superiores. Entonces, si vamos al piso 12, por ejemplo, vamos a encontrar nuestra viga y vamos a verla aquí lista para cuantificarla. En caso de que pues, vayamos viendo que a medida que va subiendo el edificio las solicitaciones son menores, podemos tomar la decisión de ir piso por piso y empezar a optimizar estos elementos. Entonces es algo muy interesante porque nos agiliza demasiado el trabajo. Vamos a ver el piso 16. Bueno, aquí los cambios, pues, aquí ya podemos ver que hay algunas solicitaciones que empiezan a reducirse y podemos tomar ciertas decisiones a la hora de detallar los elementos. Entonces todos esos elementos que están dentro del rango de trabajo quedaron listos básicamente. Entonces eso agiliza de una manera exponencial el trabajo, reduce de una manera importante todo ese tiempo gastado en uno por uno. En lugar de hacer eso, simplemente replicamos y vamos puntualmente el elemento a cambiar los ajustes, los bastones, en fin. Tenemos pues una opción interesante para poder trabajar en varios pisos al mismo tiempo. bueno, Juanma, si yo quisiera, por ejemplo, si yo tengo una viga de rampa, una viga que pues en el alzado esté diagonal, yo la podría manejar en el programa. Sí, por defecto eso normalmente lo que ocurre es que cada viga queda como en un nivel o en niveles diferentes. Entonces básicamente cuando tengas esa condición, por ejemplo aquí tenemos cargado un caso en el cual podemos visualizar que hay una serie de rampas. ¿Sí? Voy a desactivar estas. Tenemos una serie de rampas que no van a coincidir en los niveles, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer en este caso es llevarlas todas a un solo nivel. Lo que podemos hacer es, vamos a tomarlas, esta por ejemplo, si tocamos esta, nos va a aparecer este nivel. Entonces vamos a dar clic derecho y vamos aquí editar piso y lo vamos a cambiar para que nos coincida con un nivel en particular. Entonces, en este caso podría ser a ver, ¿cuál piso podríamos utilizar? El piso 2, digamos el piso 2, llevemos las tablas al piso 2, entonces seleccionamos y lo cambiamos, inmediatamente vamos a ver que la viga ya no va a estar ahí, listo.
Vamos a hacer lo mismo con las demás hasta que tengamos todas las vigas en un solo nivel. Entonces vamos aquí, editar piso, vamos a piso 2, ahí está. Nuevamente seleccionamos la que sigue, editar piso, piso 2. Aquí, editar piso. Listo. Entonces básicamente todas estas vigas han quedado en el piso 2. Vamos a buscar el piso 2 acá. Y como podemos ver, hay una gran rampa que podemos detallar. Entonces, si la seleccionamos, vamos a seleccionarlas todas. Vamos a crearla. O sea, vamos a ver que está la misma rampa. Tenemos un espacio de trabajo que podemos utilizar para poder detallar ese elemento. Vamos a despiezarla de una manera rápida. ¿Sí? Ajustemos esto y listo. Básicamente aquí tenemos una viga de rampa ya completamente detallada. Bueno, Juanma, y continuando con la siguiente pregunta, yo quisiera saber el tema de las envolventes. ¿El programa me construye la envolvente o yo la importo directamente del programa? Pues cuando hablo del envolvente, es la envolvente en combinaciones de carga. Sí, por Entonces, defecto, entonces, por ejemplo, en los casos en los que se exportan combinaciones individuales, eso depende del software de modelación. Por ejemplo, si se exportan desde MIDAS o desde ETABS, como se exportan solicitaciones pues, en diferentes localizaciones y no se exporta una envolvente, el programa crea la envolvente en esos casos, ¿sí? Automáticamente, y la van a ver reflejada a la hora de poder ver los diagramas de momento. Por ejemplo, en este caso, verían la envolvente ahí reflejada. En caso de que requieran por alguna razón volver a crear una envolvente, desde el botón de diseño podrán ver la opción de construir envolvente, ¿sí? Como vieron, cambió. ¿Por qué? Porque también hace la verificación de los momentos mínimos que se requieren. Entonces básicamente lo que hace es construir como ese diagrama que en algunos casos parece como un corbatín, o pues ya esto es para elementos que son incluso con detallado sísmico, que no tienen estos diagramas tan simples, que realmente esto es un elemento secundario, no tiene estos diagramas tan simples, sino que se engrosan para dar unas resistencias mínimas. Entonces en el caso de MIAS y de ETABS, se trae las solicitaciones individuales y automáticamente se construyen. En el caso del programa de RCB, por ejemplo, que ya exporta las envolventes, él lee directamente, EXACAD lee las envolventes directamente del programa. Entonces no las vuelve a construir porque no es necesario. ok, perfecto. En ese sentido, Juanma, entonces, ¿cómo hago yo para reconocer una viga que hace parte del sistema de resistencia sísmica con una viga que solamente experimenta cargas gravitacionales? En este caso, EXACAD, dependiendo de las dimensiones del elemento, identifica si el elemento puede ser sísmico o no, ¿sí? Cualquier elemento con una dimensión de ancho de base de menos de 20 centímetros queda completamente descartado del sistema de resistencia lateral. Ya es un elemento secundario, ¿sí? Entonces, eso es una manera de identificarlo. La otra es que si se hace el detallado sísmico, es decir, si se hace el diseño automático, aquí está la opción y ya el usuario define qué tipo de detallado se le hará al elemento. Podemos verlo en pantalla. Aquí en la opción de diseño automático vamos a poder visualizar la opción de detallarlo sísmicamente o no. Esas son las maneras en las que el programa identifica la, el grado de utilidad de los elementos que requiere. Ok, perfecto. Bueno, esto ha sido todo por el videotutorial. Si tienen alguna inquietud adicional, por favor, háganosla saber a través del chat que está embebido en nuestro canal de YouTube o a través de nuestros datos de contacto. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos vernos en un próximo tutorial que vienen de columnas y de muros estructurales en concreto. Que esté Así muy es. bien. Hasta luego.